Bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a esta presentación de diapositivas que hemos llamado prácticas alimentarias. Ustedes ya me conocen que yo no estoy de acuerdo con las recetas ni lista de alimentos, que esto no es gastronomía, que es un speech bastante pelajac, pero justamente porque estamos en la era de la comunicación y hoy tenemos al alcance de la mano, en cuestión de segundos, uno le pregunta a la inteligencia artificial sobre recetas, sobre macronutrientes, sobre carbohidratos, y realmente en cuestión de segundos nos resuelven el problema de qué comer. Justamente por eso he creado esta presentación que se denomina Prácticas Alimentarias, donde vamos a ver qué comer, cómo comer, cuándo comer, que a veces es mucho más importante que el solo qué comer. Y al último vamos a ver un par de ejemplos y analogías, así tenemos una especie de reflexión y atamos cabos de qué se trata todo esto de una práctica alimentaria. Con esta presentación necesito establecer conceptos. Como primera diapositiva hay un montón de términos que me gustaría cortejarlos con ustedes para tener un piso común y que en otro momento, cuando los repita minutos después, sepan de qué hablo. Primero empezar por la palabra dieta, una palabra restrictiva que nunca me gustó para nada, porque hay cantidad de dietas como cantidad de seres hay en los 8 millones de especies animales y de individuos, así que es una palabra pobremente descripta, muy global y restrictiva que no me gusta para nada. Sí me gusta práctica alimentaria porque justamente es todo lo que está bien, es entrenar la lengua, es llevar una alimentación en pos de un propósito y practicarla, entrenarla día a día. ¿Por qué considero que tuvimos que llegar a eso? Porque estamos en una suerte de paradoja evolutiva donde estamos sobrealimentados y malnutridos. Hay mucha alimentación, mucha comida disponible, no tenemos que salir a cazar nada, a cazar de casa, no de casamiento. Está todo al alcance de la mano, inclusive con las aplicaciones Rappi. O sea, hay mucha abundancia de comida, de comestible en realidad, que no es comida. Justamente por eso debemos entrenarnos para llevar a la boca lo que realmente necesitamos, que lo veremos en minutos más adelante. Definir qué es comer. Comer para mí es masticar y o tragar cualquier cosa que tenga sabor, salvo el sabor amargo. Apetito es una palabra que viene de apetencia y yo considero que la apetencia es un hambre emocional, en realidad es algo que pensamos que necesitamos, pero no lo necesitamos, lo que necesitamos es comida real. También definir el concepto de hambre. Hambre para mí es una sensación que sucede con la hormona grelina que se sintetiza en las paredes del estómago y viene después de que se estabilizan las glucemias e incluso sube un poco los cuerpos cetónicos con un periodo de reposo digestivo en exceso de unas 12 horas. A partir de las 12 a 48 horas podemos empezar a sentir hambre real y no ese apetito. Definí también glucosa o glucemia, que la glucosa es la cantidad de azúcar que circula en sangre, concepto muy básico, y glucemia obviamente son los niveles de glucosa en sangre que siempre están estables, porque en realidad nuestro cuerpo la prioriza para la producción de energía, no es que la prefiera, sino que la prioriza, bueno, y eso gira en torno a unos 90 nanogramos de cilindro. La glucodependencia la defino yo como la dependencia a la glucosa, que está presente en los carbohidratos refinados, como pueden ser harinas, cereales, azúcares y cualquier cosa, incluso también las frutas y vegetales también son carbohidratos fibrosos, pero estar sistemáticamente comiendo cada 2 o 3 horas nos vuelve dependiente únicamente al carbohidrato, a la glucosa para producir energía. Definir también que son las hormonas, que son nuestros mensajeros químicos, que vienen de sustancias más finas, de precursores hormonales, transformándose y pasando por el cuerpo, por las glándulas, que son las que sintetizan estas sustancias más gruesas, estos mensajeros químicos más grandes, que son nuestras hormonas, y que llegan a su receptor. Su receptor escucha y ahí lleva a cabo cualquier acción o desencadenamiento metabólico en nuestra fisiología. Resistencia hormonal no es ni más ni menos que justamente ese receptor se agota, no escucha el impacto de la magnitud de nuestras hormonas, nuestros mensajeros químicos, se ensordece, entonces nuestro cuerpo tiene que subir nuestros niveles hormonales para que ese receptor escuche. Insulina es la hormona encargada de llevar la glucosa
a nuestros tejidos para la producción de energía. La leptina es una hormona encargada de regular todo el metabolismo energético porque es la que nos da saciedad, se sintetiza en los adipocitos, en nuestras reservas de grasa. A mayor grasa, mayor leptina, y los receptores de leptina se encuentran periféricos al hipotálamo en el cerebro. Definir macronutrientes, que ustedes ya conocen, que son proteínas, grasas y carbohidratos, que a mi criterio los carbohidratos no son un macronutriente, ya lo vamos a ver más adelante por qué. Y por último, definir moléculas esenciales, que significa esenciales que nuestro cuerpo no las puede fabricar por sí solo y necesitamos esa suerte de materia prima mediante la práctica alimentaria para que tengamos esos ladrillos de construcción que es lo que nuestro cuerpo necesita. 40 moléculas esenciales para la vida, que son materia prima, nuestro cuerpo no las puede construir, por eso son esenciales, de los cuales hay muchos más aminoácidos, pero hay 9 que son esenciales. Los aminoácidos son los ladrillitos que se conjugan formando las proteínas, las hormonas y la estructura de nuestro cuerpo. Hay 9 aminoácidos esenciales, de los cuales hay 4 que son aromáticos, es decir, que tienen un anillo de benceno que reacciona ante la luz ultravioleta, precursor de un montón de hormonas. Esos son la histidina, fenilalanina, triptófano y demás. Hay 9 vitaminas hidrosolubles y 4 vitaminas liposolubles. ¿Qué significa hidrosolubles? Que se transportan mediante agua, y las liposolubles que necesitan un lípido para transportarse y llegar a su receptor. Las liposolubles, que tan importante, que son la A, D, E y K, y que son sinérgicas entre ellas. También hablar de los aminoácidos esenciales, que son 2 y que forman parte de todos los fosfolípidos de la estructura celular y de la columna esteroide. Para nuestra producción de hormonas necesitamos el colesterol. Estos 2 ácidos esenciales son el ácido linoleico, el omega 6, y el omega 3 en su versión animal, EPA y DHA, no así ALA. Y por último, mencionar 15 minerales que tenemos. Hay 5 o 6 minerales esenciales, como son el calcio, el fósforo, el potasio, el cloro, el sodio, pero también tenemos minerales traza, o también llamados oligoelementos, que los necesitamos en menor cantidad, pero sí necesitamos un cierto ratio de yodo, selenio, zinc, magnesio, como ustedes ya conocen, el tema de la suplementación de todos estos minerales. Estas 40 moléculas son muy necesarias en su ratio, en su relación, porque forman parte de toda la catálisis, de la aceleración de los procesos metabólicos. Tener todo el medio interno, todo nuestro organismo saturado de estas 40 moléculas esenciales, que a medida que declina nuestra edad biológica, declina el accionar, la recepción de estas vitaminas, aumenta la probabilidad de que sucedan todos los procesos metabólicos en el cuerpo. Por eso es que a medida que vamos envejeciendo, nos vamos oxidando, necesitamos mayor biodisponibilidad micronutricional de estas 40 moléculas. Entonces, ¿qué como, Titi? ¿Qué hago, Titi? ¿Y qué voy a buscar cuando coma? La mayor biodisponibilidad de estas 40 moléculas esenciales que está en el reino animal. La energía potencial de los enlaces proviene de la complejidad de enlaces. Nosotros somos carnívoros facultativos. Nuestro aparato digestivo tiene una geometría y una arquitectura por la cual optimizamos nuestra producción de energía y de todos los procesos metabólicos a partir de las moléculas esenciales de origen animal. Ahí es donde hay mayor biodisponibilidad de estas 40 moléculas. En las vísceras, en realidad, en todo animal que corra, nade, vuele, del hocico a la cola. Hay acá una imagen impactante de vísceras porque en realidad todo el espectro micronutricional, o sea, de vitaminas, que vitamina significa vitamina, vida y aminoácidos, muchas vitaminas son conjugaciones de aminoácidos esenciales, y todo esto se encuentra en estado natural en las vísceras de los animales. Por eso habrán visto imágenes en el Neolítico, donde muchas culturas, o animales, especies incluso, se comen las vísceras del animal y dejan para el último el músculo. A contraparte de lo que nosotros o ustedes están acostumbrados a comer mucho tejido muscular y no priorizar las vísceras, que están totalmente regaladas en este país y nadie les da bola. Chinchulín.
riñón, corazón, seso. Esto tiene mucho valor micronutricional. Incluso los pescados, los bichos de mar, una de las principales fuentes de ácido graso omega 3, EPA y DHA, está en los pescados. No tanto por su validez de aminoácidos, sino por la fuente de omega 3 en el reino animal del océano. Sobre todo del océano y en animales pequeños, donde no tiene tanto metales pesados como el mercurio. Pero sin más, a ver, priorizar este tipo de alimentación, con eso vamos a cubrir todas estas moléculas necesarias para la vida, porque por ahí hay viejos mitos urbanos como comer todos los vegetales, consumir fruta por sus vitaminas, y en realidad la mayor fuente de vitaminas están en el hígado, en las vísceras, como les decía recién. Después, sí, consumir carne, pero prefiero pegada al hueso, con tejido conectivo, donde hay mayor colágeno, y no tanto músculo como pechuga, bola de lomo, nalga, esas cosas, es para los perros. Priorizar este tipo de alimentación en pos de un propósito micronutricional de vitaminas. Bien, una vez que ya sabemos qué comer, vamos con cómo comer, ¿no? Con la mano, sin teflón, sin utensilios así, a lo animalito, a lo cazador. No, en realidad es un chascarrillo, sí. No nos tenemos que concentrar en menudencias, que si el aluminio, que si los metales pesados. Simplemente saber qué es lo que nos conviene como especie y como Homo sapiens. Vamos con las frecuencias. A mí no me gusta comer más de 3 veces al día, de 2 a 3 veces, incluso hasta una. Obviamente hay que estar bien entrenado. ¿De dónde viene esta frecuencia? Y es que mantengamos unas ciertas horas de ayuno y de reposo digestivo. Bueno, vamos a definir estos conceptos. Ayunos. Para mí, yo defino ayuno como instancias de ayuno profundo, que más adelante vamos a verlo, pero en realidad debemos mantener un reposo digestivo mínimo de entre 12 y 16 horas. Después de ahí, sí entramos a una ventana de ingesta donde podemos comer de 1 a 3 veces. El orden de la ingesta es muy importante. Deberíamos empezar a comer todo lo que son grasas y proteínas, y al último, el adorno o el carbohidrato. ¿Por qué? Para minimizar el impacto glucémico. Si nosotros empezamos a comer huevos, quesos, aceitunas, palta, fiambre, carne, y comemos el carbohidrato al último, el pico de glucosa y la glucodependencia que va a generar después, esa sensación de hambre que va a generar después, va a ser más chata, menos vertiginosa. Entonces, esa es la causa por la cual yo debo empezar a comer grasas y proteínas. Y obviamente cuando estoy rompiendo el ayuno. Porque si lo rompo con un carbohidrato, el impacto glucémico va a ser más alto y nos va a dar más hambre para la próxima comida. El tema del reposo digestivo, también importante, por esto que se llama complejo motor migrante, que es como un camioncito de basura. Ustedes después de comer, si pasan 2 horitas, 2 o 3 horas, después de comer sienten que les suenan las tripas, y pareciera que les suenan las tripas por hambre, y en realidad es porque se pone en marcha este mecanismo, que es un movimiento de peristalsis de toda la arquitectura del intestino, de los intestinos, para producir como un barrido de los subproductos de la digestión, para resetear todo el tubo digestivo. Esto es importante y a veces no damos lugar a que esto suceda porque estamos todo el tiempo picoteando, que el chiclecito, que el caramelo, que cosas dulces. Eso detiene este complejo motor migrante. Entonces, respetar el reposo digestivo. Entre comidas, ¿qué como? Nada que tenga sabor a dulce, nada. Obviamente, tocar y repasar el tema del desayuno. Desayuno es romper el ayuno, es la comida más importante del día, pero nadie nos dijo a qué hora tenía que ser. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuándo romper el ayuno y bajo qué escenario? Y por último, restringir los carbohidratos a no más de 50, 60 gramos de carbohidratos diarios, obviamente carbohidratos fibrosos como todos los vegetales, y no refinados, porque el impacto glucémico va a ser mucho más alto. ¿Por qué restringirlos? Para depletar nuestras reservas de glucógeno. Ya saben que tenemos reservas de glucógeno muscular y hepático, y que nuestro cuerpo las va a priorizar para producir energía. En cambio, si nosotros lo tenemos chato, depletado, en instancias de reposo digestivo, o incluso al otro día cuando estamos en estado de ayuno, hasta que rompemos el ayuno, a nuestro hígado no le va a quedar otra que, gracias a la flexibilidad metabólica, producir energía a partir de nuestros triglicéridos, de nuestras reservas de grasa. Por eso es que es tan importante
el reposo digestivo para que esa flexibilidad metabólica se ponga en marcha. Una vez que sabemos cómo comer, vamos a cuándo comer. Ay, esta frasecita, la cena ha matado más gente que la Segunda Guerra Mundial, tal y cual. Es de Yoshinori Ozumi, no mía. Bien, les decía recién, el tema desayuno es romper el estado de ayuno. Ya vimos cómo, ahora cuándo. Yo elijo comer siempre de día, con luz natural, nunca en interiores bajo luces artificiales, porque el impacto glucémico es distinto. Las luces azules artificiales es un espectro de luz que simula el mediodía solar y termina siendo un disruptor endógeno si lo hacemos de noche, si comemos de noche. Pero volviendo al desayuno. A mí me encanta copiar comidas, es decir, utilizar lo que ustedes llamaban desayuno y el almuerzo, y mientras me preparo el almuerzo, comerme un par de huevos, fiambre, como les decía recién, romper el ayuno siempre con proteína y grasa. Después sí, me siento a comer, y por último, el carbohidrato, que ya lo establecimos en la diapositiva anterior. Si es posible, comer a la intemperie. Bajo la luz natural, el impacto glucémico va a ser menor, va a achatar la glucemia, la glucodependencia intradiaria, va a hacer que sea más estable, incluso el frío, ya lo vimos en la exposición al frío, que es un Zeitgeber, un sincronizador de nuestros biorritmos, así como la comida también, y aplana las curvas de leptina y de insulina. Pero voy a hacer una analogía de dos oficios, los albañiles, que seguramente tienen el peor de los desayunos, que son criollo con coca, y el gerente de un banco, resolviendo problemas, mandando mails en el compu, con la misma dieta también, un cafecito y puede ser unas galletitas de arroz. O sea, sería mejor la dieta del gerente, pero el impacto ambiental es distinto. Por eso es que la grasa que va a juntar uno no depende tanto de lo que come, sino del entorno, cómo lo come y cuándo lo come. Por ejemplo, los albañiles están expuestos al ambiente, haciendo fuerza, en movimiento, obviamente criollo con coca, pero están en otro entorno donde el impacto glucémico de lo que comieron y los triglicéridos que juntan para engordar son menores al gerente del banco, que está bajo luces artificiales, bajo una tensión y una resolución de problemas netamente intelectual, no se está moviendo y está juntando triglicéridos y grasa como si fuese un animal feedlot bajo luces artificiales y comiendo carbohidratos. Es muy importante cuándo y bajo qué entorno nosotros comemos. Otro ejemplo también, el tema vacaciones. Cuando uno va a la playa y está todo el día en la playa y no siente hambre. ¿Por qué no siente hambre? Porque justamente el rojo y el infrarrojo presente en el espectro de luz solar nos mantiene saciados. No pueden comer un montón bajo el sol. Entonces, nada, con el choclito, con el desayuno del hotel, ya tiro todo el día hasta la noche. Justamente porque la información del sol también es un sincronizador y nos mantiene saciados durante todo el día. No así si estamos siempre metidos dentro, bajo luces artificiales y calefaccionados. Eso nos separa del entorno y el impacto glucémico que provoca en todas estas rutas metabólicas que venimos planteando es distinto. Y obviamente, para terminar, no comer de noche, porque produce un mecanismo de resistencia a la leptina. Ya hablamos que la resistencia es cuando el receptor se agota, se ensordece, no escucha el mensaje de la leptina. Y eso sucede porque, aunque llevemos la mejor de las dietas cetogénicas, si queremos ponerle un título, también va a ser un Zeitgeber, un sincronizador de los biorritmos de nuestro hígado. Entonces, aunque sea lo mejor que, qué sé yo, un pescado que comamos de noche, van a subir los triglicéridos. Los triglicéridos suben la barrera hematoencefálica y eso bloquea la señal en el receptor de la leptina. Entonces, la mejor de la práctica alimentaria va a seguir produciendo resistencia a la leptina, porque lo importante es cuándo lo comemos y no cómo lo comemos. Perdón, y no qué comemos. Cómo lo comemos también es importante. Pero comer de noche y bajo luces artificiales desincroniza nuestro hígado, produce resistencia a la leptina, que es una hormona que se sintetiza en los ácidos grasos. Entonces, no hay una recepción de la señal y seguimos juntando grasa e incluso nos da hambre al día siguiente, porque no llegamos a esa saciedad nunca, que depende de la información del entorno y no de lo que comemos. Una vez que sabemos qué como, cuándo como, cómo como, qué tomo. A ver, es sencillo. Infusiones, té, mate, café, soda, agua y agüita con sal. El tema de las infusiones.
infusiones reales. Obviamente el té en saquito está descartado porque tiene que ser en hebras, tiene muchos microplásticos los saquitos, preferentemente un infusionador, té en hebras y listo. El café que sea real, hacer una infusión tiene que excretarse algo, tiene que haber un excedente. Entonces, café tostado molido en grano. El torrado no, porque si bien tiene un excedente, pero está torrado con azúcar. Obviamente el café instantáneo no es café, sino que es un polvo de garbanzo con sabor a café. Y por más que sea amargo, tiene un impacto glucémico, nos modifica las glucemias, tiene carbohidrato, tiene glucosa, por más que no lo sientas. Entonces queda totalmente descartado. El café en serio es café tostado en grano. Y obviamente tiene una ventana anabólica también que no debemos exceder de ahí 3, 4, 5 de la tarde. Depende de la sensibilidad que tengamos a la cafeína y a la L-teanina, que es el principio activo del mate. Ojo con el mate también, mucha gente está acostumbrada a estar todo el día mateando. Por eso es que es el fundamento número 1 que utilizo yo, por el cual sí tenemos que tomar agua con sal, porque somos una sociedad cafeinizada y mateinizada. No evolucionamos con el termo bajo el brazo, eso tiene apenas 100 años. Entonces, a ver, todas las infusiones son diuréticas, nos hacen mear, nos depleta de minerales, entonces tenemos que volver a reconstituir, a repletar de minerales y oligoelementos, como decíamos recién, en las 40 moléculas necesarias. Entonces, ¿cómo me mineralizo? ¿Cómo me hidrato? Con electrolitos. Los electrolitos están presentes en la sal, y la sal que es cloruro de sodio, o casualidad, moléculas esenciales que veíamos antes. Entonces, siempre y sobre todo a la mañana, que estamos en un estado de ayuno, donde todavía no desayunamos, por ahí nos levantamos con esa languidez o sensación de hambre, y no es hambre, sino es que estamos deshidratados, estuvimos 8 horas durmiendo, aleluya, ojalá así sea, 8 horas, y no nos levantamos con hambre, sino deshidratados, porque los centros de estas sensaciones, periférico del hipotálamo, están cerquitas y confundimos esa sensación. Nadie metabólicamente sano debería levantarse con hambre si la leptina y la insulina estuviesen en un estado basal correcto. Entonces, en las ventanas de ayuno por la mañana, siempre hidratarse con agua con sal. Bueno, cualquier sal, acá después vamos a ver el tema de menudencias, pero cualquier sal del Himalaya, mientras sea entre fina y, qué sé yo, unos 5 gramos de sal en 1 litro, obviamente esto es a demanda, pero si está muy salada, si está más frío, mejor, menos sensación de salado, pero eso lo van acomodando ustedes. Por eso, incorporar el agua con sal por la diuresis que provocan las infusiones. Y después, mi preciada sodita, que yo considero que el gas carbónico de la soda por ahí nos ayuda a la digestión. Ya que dije digestión, obviamente, 20 minutos antes y hasta después de comer, no deberíamos tener sed ni tomar mucho líquido porque diluye el ácido clorhídrico del estómago y entorpece la digestión. No perder el tiempo en boludeces, en menudencias. El tema suplementos. A ver, todos los suplementos funcionan. Que el resveratrol, el NAD+, NAD, creatina, taurina, el azul de metileno, todos los suplementos analizados aisladamente son buenísimos. E inclusive nuestra dependencia micronutricional aumenta cuando aumenta la edad cronológica y cercano al fin de la edad reproductiva, todas nuestras hormonas declinan y necesitamos todos estos catalizadores biológicos y toda esta suplementación. Pero habrán construido la pared más alta y el piso todavía se mueve. Si nosotros no garantizamos una buena práctica alimentaria, obviamente vamos a necesitar más micronutrientes. ¿Por qué? Porque en realidad la glucodependencia produce avitaminosis, es decir, comer varias veces al día y sobre todo carbohidratos, la síntesis de energía a partir de los glúcidos, de aminoácidos glucogénicos o de la glucosa, demanda más vitaminas del complejo B, por ejemplo. Entonces, producir energía a partir de carbohidratos, porque comemos sistemáticamente varias veces al día, nos depleta nuestras reservas de vitaminas. Entonces, todo el sistema se hace más específico, tiene mejor rendimiento si comemos menos cantidad de veces al día.
la magnitud de retorno de la intervención que tomemos es muy importante. Por ejemplo, por ahí habrán escuchado, qué sé yo, de agua estructurada o del azul de metileno, de cualquier intervención que sí son buenas. Pero a ver, pautemos un sistema de prioridades. Si yo pudiera elegir entre agua del pico y agua estructurada, y obviamente sí voy a elegir tomar un vaso de agua estructurada. Ahora, el costo y la intervención que me lleva a estructurar el agua o acceder a tal o cual suplemento, realmente ese impacto de retorno que tengo por llevar esa intervención, ¿realmente suma mucho más? ¿En qué estado de mi vida y en qué situación me encuentro para que ese impacto realmente sea palpable? Entonces, no perdamos el foco en boludeces, en menudencias, que si esto sí, que si esto no. Ay, no, que me suplemento con vitamina D, que DHA, que el omega 3 es muy importante, es uno de el top 3 de los suplementos. Bien, para suplementarte con omega 3, primero tenés que dejar de consumir tanto omega 6, tenés que dejar los aceites vegetales, las margarinas. Entonces, hay una prioridad de intervenciones que nosotros debemos elegir para no perder el tiempo en boludeces. Bueno, nos vamos arrimando a la tranquera y quería entrar con este tema de analogías de máquinas térmicas. Nosotros somos una máquina humana, un sistema termodinámico abierto, y algunos ya me conocen que yo vengo del mundo metalmecánico y quería hacer referencia a estos ejemplares. Un Peugeot 504, que es una máquina robusta, eficiente y duradera. Y a ver, si hablamos de longevidad como máquina térmica, en la cúspide está la Honda C90, divina de aquellos años. Son máquinas térmicas que tienen mucho rendimiento en relación a un Fórmula 1, que es una máquina muy veloz, rápida, pero no tan eficiente. ¿Por qué? Acá simplemente repasar un concepto de rendimiento de máquina térmica, que el rendimiento es igual a la cantidad de trabajo que entrega una máquina sobre la energía que consume. Cualquier sistema termodinámico abierto, como somos nosotros los sapiens, o incluso estas máquinas, tiene una miríada de transacciones con el entorno. El mejor de los rendimientos para una máquina térmica es del 33%, porque el otro 33% se va por el caño de escape y el otro 33% se va en rozamientos de las partes móviles internas. Hasta ahí los aplausos. Lo que quiero hacer hincapié es que una máquina térmica longeva como la C90 o el Peugeot 504 indestructibles tienen el mejor de los rendimientos en relación a que entregan la mayor cantidad de trabajo con el mínimo consumo de energía. No así un Fórmula 1, que es mucho más rápido, mucho más caro, pero consume mucha mayor cantidad de energía en relación al trabajo que entrega. A ver, un par de vueltas y hay que cambiarle las cubiertas, cambiar ruedas, mucho gasto de combustible. Es una máquina térmica donde su rendimiento no supera el 15%. La mitad de una máquina térmica, como puede ser la C90 o el Peugeot 504. Simplemente hacer esa analogía para después plantear los objetivos de qué queremos nosotros en nuestra vida. No siempre hay que vivir al palo y hay que tener en cuenta nuestros objetivos personales de acuerdo a nuestra edad cronológica y biológica. Esta analogía de las máquinas térmicas me lleva a esta diapo, que es adaptar la práctica al propósito, la práctica alimentaria y el propósito de vida. A ver, primero, ¿qué estamos buscando? ¿Cuál es nuestra edad biológica? ¿Cuál es nuestra edad cronológica? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué estamos buscando como objetivo? A los 20 años somos prácticamente indestructibles y todo nuestro panel hormonal, nuestros biorritmos, todos nuestros catalizadores biológicos, nuestros aceleradores, nuestro sistema funciona a la perfección porque estamos en la cima o con el comienzo de la edad reproductiva, en el tercer septenio hasta el séptimo septenio. Bien, ahí nosotros podemos apretar la máquina, incluso podemos entrenar como atletas, podemos tener objetivos más estéticos, inclusive de objetivos más atléticos, pero ni bien va declinando la edad reproductiva, la edad biológica, necesitamos más valor micronutricional y necesitamos ajustar ciertas variables para no aumentar ese envejecimiento y para que no se deteriore la máquina humana. Entonces, una vez planteados los objetivos, pulida toda la práctica alimentaria, ¿qué quiero? ¿Quiero ser un atleta? ¿Quiero entrenar? ¿Quiero hacer culturismo? ¿Quiero hacer carreras de Ironman, por ejemplo? Si es realmente mi objetivo, bueno, ajusto mi práctica alimentaria y todas mis
dependencia de micro y macronutrientes a mi objetivo. Pero saber que comer más, entrenar duro, dormir poco, aumenta la probabilidad de oxidarse, de envejecer, de que todo el sistema enzimático decline, menor producción de energía, mayor oxidación, mayor radicales libres. Entonces, mientras más cago a palo la máquina humana, menor longevidad voy a tener. Entonces, ¿qué quiero? Llegar a autónomo, a viejo, y disfrutar de mis nietos, disfrutar de mi cuerpo, moverme, ser autónomo conmigo mismo, o quiero cagar a palo la máquina y ser un atleta toda la vida. No sé, eso queda en consideración de cada uno, pero a mí me parece que hay ciertos aspectos que tenemos que tener en cuenta, como dormir 8 horas, ejercitarse con la dosis mínima recomendada para el ejercicio, a veces apretar la máquina y que el VO2 max y medirse la frecuencia cardíaca y cagarse a palo y que sprint, fondos de más de 30 kilómetros, bueno, puede ser en una etapa de tu vida, pero no sé si es sostenible para siempre. Considero que el cardio está muy sobreestimado, porque en realidad no se trata de comer menos y moverse más para llevar una vida saludable. Y por último, haciendo referencia a lo que es longevidad, hay una intervención muy poderosa y gratuita que yo la practico en forma sistemática cada 3 meses, estacional, por una cuestión de acoplarme al clima, que son los ayunos profundos. Es la restricción calórica severa y profunda en exceso de 72 horas. Primero, para entrar en esa autofagia que ustedes han escuchado por ahí, y segundo, para que los mecanismos de autofagia regenerativa se produzcan, debemos estar en completa inanición en exceso de 72 horas. Esto aplicándolo regional y estacional como una suerte de silencio en nuestra sinfonía metabólica y produce una histéresis transcripcional, una especie de reset del metabolismo y ayuda a modular, a revertir un montón de enfermedades y trastornos metabólicos y autoinmunes e incluso prolonga nuestra longevidad máxima. Bienvenidos al Despertar de la Especie. Muchas gracias por su tiempo. Es muy importante entender que no es solamente qué como o qué lista de alimentos y las recetas y demás. Estamos en tiempos donde la información está al alcance de la mano y es mucho más importante cómo y cuándo comemos por esa glucodependencia y por esa malnutrición que les decía al principio, que produce avitaminosis y nos depleta nuestra reserva de micronutrientes que ayudan a prolongar nuestra longevidad máxima. Justamente todos estos hábitos de cómo dormimos, cómo comemos, cómo entrenamos, cuándo lo hacemos, es mucho más determinante porque forman parte del manual de usuario de la máquina humana. Gracias a todos.